Isabel estaba de pie frente al espejo del dormitorio, observando su reflejo con una inquietud que le oprimía el pecho cada vez más. El vestido beige y discreto que había elegido para el aniversario de su suegra le parecía la única opción correcta, pero por alguna razón le temblaban las manos mientras se subía la cremallera en la espalda. Algo en su interior le decía que aquella noche no traería nada bueno. Fernando entró en la habitación, ajustándose la corbata frente al espejo, y su mirada se deslizó sobre su esposa con un leve descontento que ni siquiera intentó ocultar. ¿Vas a ir así? Su voz sonó tranquila, pero en ella se percibía tensión, como si ya anticipara el desagrado de su madre y se preparara para una conversación incómoda. Isabel se volvió hacia su marido y en sus ojos brilló el dolor de que ni siquiera él pudiera apreciar su intento de verse digna. ¿Qué tiene de malo, Fernando? Pasó la mano por la tela del vestido, tratando de calmar el temblor de sus dedos. Es un vestido decente, siempre lo uso en reuniones importantes. Fernando suspiró y apartó la mirada. En ese gesto estaba toda su eterna división entre su esposa y su madre, entre el deber y el apego que lo hacía débil cuando debía mostrarse firme. Es solo que a mamá le gusta que todos se vean. Bueno, ya sabes, festivos. Es su aniversario. Isabel tragó el nudo en la garganta, sintiendo como el resentimiento se extendía dentro de ella como una ola tibia, pero guardó silencio, porque discutir con Fernando antes de ir a casa de su suegra era inútil. Él siempre encontraba la manera de justificar a su madre, incluso cuando no tenía razón. El camino hasta la casa de Esther transcurrió en un silencio pesado. Isabel miraba por la ventana del coche, viendo pasar las calles, y con cada cuadra su ansiedad crecía, porque sabía que Esther nunca perdía la oportunidad de ponerla en su lugar. Fernando conducía en silencio, sus dedos golpeaban nerviosamente el volante, e Isabel entendía que él también estaba tenso, pero no por ella, sino por miedo a decepcionar a su madre. Cuando llegaron a la mansión de Esther, el corazón de Isabel empezó a latir más rápido. La casa brillaba con luces, sonaba música y los invitados, vestidos con ropa elegante, ya se aglomeraban alrededor, riendo con copas de champán en la mano. Isabel bajó del coche, se acomodó el vestido y tomó a Fernando del brazo, intentando parecer segura, aunque por dentro todo se le encogía por el mal presentimiento. Esther recibía a los invitados en el vestíbulo, vestida con un lujoso traje verde esmeralda que resaltaba su estatus y riqueza. Su cabello estaba impecablemente peinado y en su cuello brillaba un collar enorme que, como Isabel sabía, costaba más que el salario anual de una persona común. Esther sonreía con esa sonrisa social y tensa que nunca llegaba a los ojos. Cuando vio a Fernando con Isabel, su rostro se quedó inmóvil un instante y luego sus labios se apretaron en una fina línea. Miró a su nuera de arriba abajo, y en esa mirada había tanto desprecio y decepción que Isabel sintió cómo se le encendían las mejillas. Fernando, hijo. Esther besó a su hijo en ambas mejillas, ignorando a Isabel como si fuera invisible. ¡Qué alegría que hayas venido! Luego su mirada volvió a posarse en Isabel y esta vez no ocultó su desagrado. Su voz sonó lo bastante alta como para que varios invitados se giraran y presenciaran lo que estaba a punto de convertirse en una humillación. ¿Por qué llevas ese vestido, Isabel? Cada palabra era pronunciada con calma helada, pero con un reproche cortante. Te regalé un vestido caro en la última fiesta, un auténtico diseño de autor que me costó mucho dinero. ¿Dónde está? Isabel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Los invitados se quedaron quietos, mirándola con curiosidad, esperando una respuesta. Abrió la boca para decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta, porque la verdad era demasiado dolorosa para decirla en voz alta ante todos. Fernando, de pie a su lado, se movía nervioso de un pie a otro. Isabel le suplicó con la mirada que guardara silencio, que no empeorara la situación, pero él, queriendo justificarse ante su madre y librarse de toda responsabilidad, soltó lo que debía haber sido un secreto. Lo vendió, mamá dijo con voz culpable, pero sin intentar defender a su esposa. Vendió el vestido para comprarle un regalo a su madre por su cumpleaños. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel sintió que algo dentro de ella se derrumbaba.
Giró lentamente la cabeza hacia su marido, y en sus ojos había tanto dolor y desconcierto que Fernando apartó la mirada por un instante, incapaz de soportar su reproche mudo. Esther se quedó paralizada y su rostro se deformó de rabia, una rabia que ya no intentaba ocultar. Apretó los puños y su voz tembló de ira. ¿Qué? ¿Vendiste mi regalo? Dio un paso adelante con un gesto amenazante. ¿Vendiste el vestido caro que elegí para ti, en el que gasté tiempo y dinero para que te vieras digna en nuestra familia, y lo vendiste? Isabel intentó explicarse, su voz temblaba, pero trataba de conservar al menos una pizca de dignidad ante todas esas miradas maliciosas. Esther, yo. Era el cumpleaños de mi mamá y necesitaba comprarle un regalo, algo importante para demostrarle cuánto la quiero. No tenía dinero y pensé que el vestido. Que solo estaba en el armario y que podía. Cállate. Esther alzó la mano, interrumpiéndola. Ni siquiera entiendes lo que has hecho. No era solo un vestido, era una muestra de mi favor, mi intento de hacer de ti alguien decente, de sacarte de la pobreza de la que vienes. Los invitados se miraban entre sí, algunos se tapaban la boca para ocultar una sonrisa, otros negaban con la cabeza en señal de desaprobación. Isabel sentía las lágrimas quemarle los ojos, pero no dejó que cayeran. Eres una desagradecida y sinvergüenza, continuó Esther, cada vez más alto. Te acepté en mi familia a pesar de que eres de origen humilde, a pesar de que tu madre vive en un apartamentito y de que no puedes ofrecerle a mi hijo nada más que tu mediocridad. ¿Y así me lo pagas? ¿Vendiendo mis regalos? Fernando estaba allí, pálido, pero no dijo una sola palabra en defensa de su esposa. Bajó la mirada, revelando toda su cobardía. Algo dentro de Isabel se rompió. No por las palabras de Esther, sino por el silencio de Fernando. No quiero volver a verte en mi casa, dijo Esther, dándose la vuelta. No mereces ser parte de esta familia. Fernando, quédate, tenemos que hablar. Isabel estaba en medio del vestíbulo, rodeada de miradas curiosas y burlonas, entendiendo que no le quedaba más que irse con lo poco que le quedaba de dignidad. Miró a Fernando esperando que dijera algo, que la defendiera, que la tomara de la mano y se fuera con ella, pero él solo abrió las manos impotente. En sus ojos había lástima, pero no amor. Isabel se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Sus pasos resonaban en el silencio del vestíbulo y a su espalda oía los susurros y comentarios maliciosos. Salió a la calle, el aire frío de la noche le golpeó el rostro y solo entonces, cuando estuvo sola, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Sentada en el taxi que la llevaba lejos de la mansión de Esther, las lágrimas seguían cayendo, corriendo el maquillaje y dejando marcas negras en su piel pálida. El conductor guardaba silencio, mirándola de vez en cuando por el retrovisor con compasión, sin atreverse a hablar, porque era evidente que aquella mujer estaba viviendo algo demasiado personal y doloroso para compartirlo con un desconocido. Y en la mansión, en el lujoso salón al que Esther llevó a su hijo lejos de las miradas curiosas de los invitados, se desarrollaba una escena que debía decidir definitivamente el destino de su familia. Fernando estaba de pie junto a la ventana, mirando la oscuridad del jardín, sus hombros estaban tensos y sus manos apretadas en puños, porque entendía que ahora su madre le exigiría una elección que no estaba preparado para hacer. Esther caminaba de un lado a otro por la habitación, sus tacones resonaban en el suelo de mármol y en cada uno de sus movimientos se sentía la furia que aún no se había apagado tras el escándalo público. Ya no puedo tolerar esto, Fernando, su voz temblaba de indignación, y se detuvo con las manos en la cintura, mirando a su hijo como si él fuera culpable de todos sus males. Esa chica no respeta en absoluto a nuestra familia, no valora lo que hacemos por ella. Lo intenté, de verdad traté de aceptarla, de hacerla parte de nuestro círculo, pero ella lo desprecia todo. Fernando se volvió hacia su madre, y en sus ojos había la confusión de un hombre dividido entre las dos mujeres más importantes de su vida, incapaz de encontrar la decisión correcta. Mamá, ella no quería ofenderte, dijo con inseguridad, como si él mismo no creyera en sus palabras. Es solo que su madre cumplía años y necesitaba dinero, cállate. Esther se giró bruscamente hacia él, con el rostro deformado por la ira. No te atrevas a justificarla. Si necesitaba dinero, haber venido a mí, pedirlo,
explicar la situación. Pero en lugar de eso vendió mi regalo a escondidas, como si fuera un trapo cualquiera. Es una humillación, Fernando. ¿No entiendes? Me humilló. Fernando bajó la cabeza, porque discutir con su madre en ese estado era inútil. Sabía que Esther nunca perdonaría ese acto, que jamás olvidaría la vergüenza pública que, según ella, Isabel le había causado. Esther se acercó a su hijo. Su voz se volvió más baja, pero no menos dura. En ella aparecieron notas de manipulación que había usado toda su vida con maestría. No quiero volver a verla en mi casa nunca más. Le puso la mano en el hombro, y en ese gesto estaba todo su poder sobre él. Tienes que elegir, hijo. O ella, o yo. O sigues siendo parte de esta familia, continúas el negocio de tu padre y llevas una vida digna, o te vas tras ella, y entonces olvida que tienes madre. Fernando la miró con horror al comprender que su madre realmente lo estaba obligando a hacer una elección imposible. Mamá, no puedes hablar en serio. Intentó liberar su hombro de su agarre, pero Esther solo apretó más los dedos. Isabel es mi esposa, la amo, amor. Esther soltó una risa cargada de desprecio. ¿Llamas amor a lo que ella te hace? Te arrastra hacia abajo, Fernando, hacia la pobreza de la que ella salió. Mira la realidad, no es para ti, es de otro mundo, y tarde o temprano lo entenderás. Fernando guardó silencio, sus labios se movían como si quisiera decir algo, pero las palabras no salían, porque en el fondo sabía que no podría oponerse a su madre, ni renunciar a la vida a la que estaba acostumbrado, al dinero, al estatus y a su aprobación. Yo necesito pensar, logró decir al fin, dándose la vuelta para que ella no viera la debilidad en sus ojos. No hay nada que pensar, cortó Esther con firmeza. Si no decides ahora, ya lo decidiste. Quédate aquí con los invitados, muestra a todos que estás de mi lado, que entiendes quién manda en esta familia. Ya irás a verla después, cuando se calme. Fernando estaba de pie, apretando los puños hasta clavarse las uñas en las palmas, comprendiendo que su elección se hacía simplemente al quedarse en esa habitación, al no correr tras su esposa, al no defenderla. Era débil, y lo sabía, y esa amarga verdad lo corroía por dentro, pero no lo suficiente como para cambiar. Esther, al ver que su hijo ya no se resistía, asintió satisfecha y se dirigió a la puerta, arreglándose el peinado y volviendo a ponerse la máscara de anfitriona amable. Así está mejor. Vamos, los invitados esperan. Mientras tanto, Isabel llegó al modesto apartamento de su madre en el otro extremo de la ciudad. Subía la vieja escalera sujetándose del pasamanos, porque las piernas le temblaban por la conmoción. Cuando llamó a la puerta, Rosa abrió casi de inmediato, como si hubiera presentido que su hija vendría justo ese día. Rosa era una mujer baja, de rostro bondadoso, surcado de arrugas que no eran de la edad, sino de años de trabajo y preocupaciones. Llevaba el cabello recogido en un moño sencillo y un viejo batín de casa que usaba desde hacía años. Al ver el rostro lloroso de su hija, sus ojos se llenaron de dolor y preocupación. Isabel, hijita, ¿qué pasó? La abrazó con fuerza, como si pudiera protegerla de todas las desgracias del mundo. Isabel se aferró a su madre y rompió a llorar de verdad, dejando salir todo el dolor, la humillación y la desesperación acumulados durante la noche. Rosa le acariciaba el cabello en silencio mientras la llevaba al interior y la sentaba en el viejo sofá que aún recordaba la infancia de Isabel. Cuando las lágrimas por fin se agotaron, Isabel le contó todo, la humillación pública, las palabras de Esther, cómo Fernando la traicionó revelando lo más doloroso, cómo no la defendió y permaneció en silencio mientras su madre pisoteaba su dignidad. Rosa escuchaba y su rostro se volvía cada vez más sombrío, en sus ojos aparecía una ira que rara vez mostraba. Esa mujer no tenía derecho a hablarte así, dijo en voz baja pero firme, tomando las manos de su hija entre sus palmas trabajadas. ¿Vendiste el vestido para comprarme un regalo? ¿Para qué hiciste eso, tontita? Isabel miró a su madre a través de las lágrimas, y en su voz estaba todo el amor que sentía por esa mujer sencilla y honesta que había trabajado toda su vida sin descanso por ella. Porque mereces lo mejor, mamá, susurró. Porque siempre has estado a mi lado, siempre me has apoyado, y yo no tenía dinero para comprarte algo realmente bueno.
Ese vestido solo colgaba en el armario, lo usé una vez y pensé. No debiste hacerlo, Rosa negó con la cabeza, sin reproche, solo con tristeza. No necesito regalos caros, solo necesito tu felicidad, ¿entiendes? Y ahora veo que no eres feliz. Isabel bajó la cabeza, otra ola de lágrimas subió a su garganta, pero se contuvo, porque estaba cansada de llorar. No sé qué hacer, mamá, admitió. Fernando nunca me defiende ante ella, siempre está de su lado, y yo me siento extraña en esa familia. Tal vez Esther tiene razón, tal vez de verdad no encajo. Cállate, Rosa tomó el rostro de su hija entre las manos y la obligó a mirarla. No vuelvas a decir eso. Eres una mujer maravillosa, honesta, buena y trabajadora. Si esa familia no te valora, es su problema, no el tuyo. Pero escúchame con atención, Isabel. Rosa guardó silencio un momento, eligiendo las palabras, en su mirada había una sabiduría que solo dan los años. No destruyas tu familia por culpa de tu suegra, dijo con cuidado. Entiendo que te duele, veo cómo te trata, pero Fernando es tu esposo. Si te ama, lo entenderá, cambiará. Dale tiempo, dale la oportunidad de aclarar sus sentimientos. No tomes decisiones precipitadas cuando las emociones están en su punto más alto. Isabel miraba a su madre, una parte de ella quería discutir, decir que Fernando ya había elegido al quedarse con su madre, pero otra parte se aferraba a la esperanza de que quizá Rosa tuviera razón, de que tal vez aún no todo estaba perdido. Lo intentaré, mamá, susurró. Pero no sé si tendré fuerzas para seguir viviendo así. Se quedaron sentadas en silencio en el pequeño apartamento, abrazadas, e Isabel, por primera vez en aquella noche horrible, sintió algo de calor y apoyo. Pero muy dentro de sí comprendía que algo se había roto de forma irreversible en su matrimonio y que pegar esos pedazos sería casi imposible. Fernando regresó a casa pasada la medianoche, cuando la ciudad ya dormía, sumida en un silencio que solo rompía el sonido de sus llaves en la cerradura. Abrió la puerta en silencio, esperando que Isabel ya estuviera dormida y que esa noche no tuviera que dar explicaciones, no tuviera que mirarla a los ojos y ver en ellos el dolor que él mismo había causado con su silencio y su debilidad. Pero cuando entró en la sala, la luz estaba encendida, e Isabel estaba sentada en el sofá, todavía con el mismo vestido beige que se había convertido en símbolo de su humillación. No lloraba, sus ojos estaban secos, aunque enrojecidos por las lágrimas anteriores, y cuando miró a su esposo, en su mirada había una frialdad que Fernando nunca había visto antes. «Has vuelto», dijo ella con una voz neutra, sin reproche ni alegría, solo constatando el hecho, y eso lo asustó más que si ella hubiera gritado o llorado. Fernando se quedó en la puerta, sus manos jugueteaban nerviosas con la corbata, que ni siquiera se había quitado, y no sabía qué decir, qué palabras podrían suavizar lo ocurrido esa noche. «Isabel, yo. Lo siento muchísimo», empezó, dando un paso hacia ella, pero Isabel alzó la mano, deteniéndolo a distancia, y en ese gesto había tal desapego que él se quedó inmóvil. «¿Lo sientes por qué exactamente, Fernando?» Su voz era tranquila, pero cada palabra cortaba como una cuchilla. ¿Por qué tu madre me humilló públicamente delante de todos los invitados? ¿O porque tú mismo le contaste lo que debía haberse quedado entre nosotros? ¿O tal vez porque estuviste allí al lado, en silencio, mientras me llamaba desagradecida e indigna? Fernando bajó la cabeza, los hombros se le hundieron y se pasó una mano por la cara, sintiendo como el cansancio y la vergüenza lo aplastaban con todo su peso. «No supe qué decir», murmuró, lastimoso. Mamá estaba tan furiosa. Y pensé que si le explicaba la razón, lo entendería, pero... Pero no lo entendió, terminó Isabel por él, y en su voz apareció amargura. «Nunca lo entenderá, Fernando, porque para ella yo siempre seré una extraña, la que no es digna de su precioso hijo. ¿Y tú? Tú elegiste su lado». «No». Fernando dio un paso adelante, desesperado. «No elegí ningún lado, yo solo. No quería pelear con ella en su aniversario, no quería arruinar la fiesta». «¿Y mis sentimientos?». Isabel se levantó del sofá. Ahora estaban frente a frente, y Fernando vio cómo le temblaban los labios, cómo se contenía a duras penas para no llorar. «¿No importan?».
¿Es más importante no arruinar la fiesta de tu madre que proteger a tu esposa de una humillación? Fernando intentó abrazarla, pero Isabel se apartó, retrocediendo un paso, y en ese movimiento había un rechazo definitivo que le dolió más que cualquier palabra. Necesito tiempo, dijo ella en voz baja, apartando la mirada. Necesito pensar qué significa todo esto para nuestro matrimonio. Pasó junto a él hacia el dormitorio, y Fernando oyó el clic de la cerradura, separándolo simbólicamente de la cercanía que habían tenido antes. Se quedó solo en la sala, comprendiendo que había cometido un error difícil de corregir. Las semanas siguientes convirtieron su casa en un campo de guerra fría. Isabel hablaba con su marido solo de lo imprescindible, su voz era educada, pero distante, como si no se dirigiera a un ser querido, sino a un vecino de piso. Cocinaba, limpiaba, cumplía con todas sus obligaciones, pero lo hacía de manera mecánica, sin la calidez y el cuidado que antes llenaban su vida. Fernando intentaba enmendarse, llevaba flores, proponía salir juntos, pero Isabel aceptaba todo con una gratitud fría, sin permitirle acercarse emocionalmente. Había levantado un muro a su alrededor, y Fernando no sabía cómo derribarlo. Y Esther, como si sintiera que entre su hijo y su nuera se había abierto una grieta, empezó a entrometerse activamente en su vida. Llamaba a Fernando todos los días, a veces varias veces, y su voz en el teléfono sonaba siempre quejumbrosa y exigente a la vez. Fernando, hijo, ¿te has olvidado de tu madre? Decía con un reproche que lo hacía sentirse culpable. Ni siquiera has venido a verme después del aniversario. Estoy tan preocupada, me siento mal, se me sube la presión. Y Fernando, incapaz de negarle nada a su madre, lo dejaba todo y se iba a verla, dejando a Isabel sola. Cada una de esas salidas era como otro clavo en el ataúd de su relación, porque Isabel veía que su marido seguía bailando al son de su madre, seguía poniendo sus deseos por encima de las necesidades de su propia esposa. Esther recibía a su hijo con una sonrisa tensa, lo sentaba a la mesa, lo alimentaba con sus platos favoritos que todavía preparaba la criada y empezaba su sutil manipulación. «Te ves cansado», decía, mirándolo con aparente preocupación. «¿Isabel no te cuida bien?» «Yo lo noto, has adelgazado. Seguramente ni siquiera cocina como es debido». Fernando intentaba defender a su esposa, decía que todo estaba bien, que Isabel cocinaba de maravilla y lo cuidaba, pero Esther solo negaba con la cabeza con aire de quien sabe más de lo que dice. «Hijo, soy tu madre, siento cuando algo no va bien contigo», le ponía una mano en el hombro, y en ese contacto estaba todo el poder que había tenido sobre él desde la infancia. «Esa chica no es para ti», lo dije desde el principio. «Viene de otro mundo, tiene otros valores, y tarde o temprano se separarán. Mejor hacerlo ahora, mientras no tienen hijos, mientras no sea demasiado tarde». «Mamá, basta», Fernando se apartaba, sintiendo cómo le crecía la irritación por dentro. «Amo a Isabel. No pienso divorciarme de ella». «Amor». Esther se reía con desprecio. «El amor pasa, hijo, lo que queda es la rutina y la costumbre. Y si ya ahora tienen problemas hasta el punto de que tú estás aquí, con tu madre, en vez de estar en casa con tu esposa, ¿de qué amor podemos hablar?». Esas conversaciones se repetían una y otra vez, y cada vez Fernando sentía como las dudas se colaban en su alma, como las palabras de su madre se le incrustaban en la mente, obligándolo a cuestionar si había elegido bien. Isabel veía lo que ocurría, veía cómo su marido se alejaba cada vez más, y entendía que si no intentaba arreglar la situación, su matrimonio se derrumbaría definitivamente. Decidió tragarse el orgullo e intentar mejorar la relación con Esther, con la esperanza de que, si se disculpaba, si mostraba disposición a reconciliarse, su suegra se ablandaría. Isabel llamó a Esther y le pidió permiso para ir a verla. Esther accedió con una cortesía fría, en su voz no había ni una gota de calidez, pero Isabel fue de todos modos, reuniendo toda su determinación. Cuando llegó a la casa de Esther, la recibió una criada y la condujo al salón, donde su suegra estaba sentada en un sillón con una revista en las manos, sin dignarse siquiera a mirar a Isabel al entrar. «Esther», empezó Isabel, y su voz temblaba de nervios. «He venido para hablar, para intentar arreglarlo todo entre nosotras.
Esther levantó lentamente la vista de la revista, en su mirada había una frialdad tal que Isabel sintió un escalofrío en la piel. ¿Arreglarlo?, repitió, dejando la revista a un lado. ¿Y qué exactamente piensas arreglar, Isabel? Isabel respiró hondo, obligándose a decir palabras que le costaban muchísimo. Quiero disculparme por haber vendido el vestido, dijo con sinceridad en la voz. Entiendo que era su regalo, que usted gastó dinero y tiempo en él, y no debía hacer eso. Siento mucho haberla ofendido. Esther la miró con una larga mirada evaluadora, y en sus labios apareció una leve sonrisa que no presagiaba nada bueno. ¿Lo sientes?, repitió, levantándose del sillón y acercándose a Isabel. ¿Lamentas haber vendido el vestido o lamentas que te hayan descubierto? ¿Lamentas haberme ofendido o que ahora mi hijo te vea tal como eres? Isabel dio un paso atrás, sintiendo que las palabras de Esther la herían más de lo que esperaba. De verdad lo siento, repitió, intentando mantener la calma. Quiero que haya paz entre nosotras, que podamos ser una familia. ¿Familia? Esther soltó una risa sin rastro de alegría. Nunca serás parte de mi familia, Isabel. Puedes disculparte cuanto quieras, pero eso no cambia el hecho de que no eres digna de mi hijo. Vienes de la pobreza, no conoces nuestras tradiciones ni nuestros valores, y nunca aprenderás a comportarte como corresponde a una mujer de buena sociedad. Cada palabra era como una bofetada, e Isabel sentía que algo dentro de ella se rompía definitivamente, que las últimas esperanzas de reconciliación se desmoronaban. Lo intenté, susurró con dolor en la voz. De verdad traté de ser una buena esposa para Fernando y respetuosa con usted. Tus intentos no significan nada, cortó Esther, dándole la espalda para mostrar que la conversación había terminado. Vete de aquí, Isabel. Y no vuelvas sin invitación. No eres una invitada bienvenida en mi casa. Isabel se quedó de pie en medio del lujoso salón, sintiendo las lágrimas arder en sus ojos, pero no permitió que cayeran. Se dio la vuelta y salió de la casa de Esther con la cabeza en alto, aunque por dentro estaba vacía y destrozada. Comprendió que su suegra nunca la aceptaría, que todos sus intentos por mejorar la relación eran inútiles y que esa mujer haría todo lo posible por destruir su matrimonio con Fernando. Cuando volvió a casa, descubrió que Fernando aún no estaba, había vuelto a irse con su madre tras otra de sus llamadas. Isabel se sentó en el sofá del apartamento vacío y se permitió llorar, pero esta vez en sus lágrimas no había solo dolor, sino también algo más, una ira naciente que poco a poco empezaba a desplazar la desesperación. Pasaron 2 semanas desde el fallido intento de reconciliación de Isabel con Esther, 2 semanas de silencio tenso y cortesía fría entre los esposos, mientras su apartamento se convertía en un lugar donde 2 personas vivían juntas, pero no unidas. Isabel trataba de no mostrar cuánto le dolía, se ocupaba con las tareas del hogar, cocinaba, limpiaba, pero todo era solo una forma de no pensar en cómo su matrimonio se desmoronaba poco a poco. Aquella mañana de sábado Isabel estaba sola en casa. Fernando se había ido por trabajo y prometió volver por la noche. Ella preparaba el almuerzo en la cocina, cortando verduras para la sopa, intentando no pensar en cómo salir de ese círculo de humillaciones e incomprensión, cuando de pronto sonó un timbre fuerte en la puerta. Isabel se secó las manos en el delantal y fue a abrir, sin esperar a nadie. Cuando abrió la puerta, el corazón se le cayó al suelo, en el umbral estaba Esther, con un traje caro y un bolso grande en la mano, y su rostro mostraba la determinación de alguien que había venido con un propósito y no pensaba irse sin cumplirlo. ¿Esther? Isabel no pudo ocultar la sorpresa y una ligera inquietud en la voz. No sabía que iba a venir. Y no pensaba avisar. Esther pasó al apartamento sin esperar invitación, y su mirada empezó de inmediato a recorrer las paredes y los muebles, evaluándolo todo como una crítica en busca de defectos. Decidí visitar a mi hijo, pero veo que no está en casa. No importa, esperaré aquí. Isabel cerró la puerta, sintiendo cómo la inquietud se transformaba en miedo real, porque entendía que una visita sin aviso de Esther no traía nada bueno. Su suegra ya había entrado en la sala y miraba alrededor con expresión de profundo desagrado. ¿Al menos puedes ofrecerte?, lanzó Esther por encima del hombro, sentándose en el sofá como si fuera su propia casa. ¿O tampoco te enseñaron hospitalidad?
Isabel tragó saliva, intentando mantener la calma, y asintió mientras iba a la cocina a poner el hervidor. Le temblaban las manos al sacar las tazas, porque la presencia de Esther en su casa se sentía como una invasión de su espacio personal, el único lugar donde podía sentirse un poco segura. Cuando volvió a la sala con la bandeja, Esther ya estaba de pie, caminando por la habitación, mirando las fotos en los estantes y tocando las cosas como si hiciera una inspección. Isabel dejó la bandeja en la mesa, y sus dedos se cerraron en puños al ver que su suegra tomaba una pequeña figurita que Isabel había comprado en un mercadillo. ¡Qué gusto tan interesante!, dijo Esther, examinando la figurita con desprecio apenas disimulado. Aunque claro, cuando no hay dinero para cosas de verdad, hay que conformarse con estas baratijas. Isabel sintió cómo se le encendían las mejillas, pero se obligó a guardar silencio, sabiendo que cualquier respuesta solo avivaría el conflicto. Le he servido té, dijo lo más neutral posible, señalando la mesa. Esther dejó la figurita con descuido, casi tirándola, y fue a la mesa. Se sentó, tomó la taza y ni siquiera dio las gracias. Bebió un sorbo y frunció el ceño. Demasiado fuerte, comentó, dejando la taza. A Fernando le gusta el té suave, ¿no lo sabes? Aunque, claro, parece que te da igual lo que le guste a tu marido. Isabel permanecía de pie, apretando las manos hasta clavarse las uñas en las palmas, en silencio, sabiendo que todo lo que dijera sería usado en su contra. Esther volvió a levantarse y se dirigió a la estantería con libros y fotos familiares de ella y Fernando. Vamos a ver qué has puesto por aquí, murmuró, sacando marcos y examinando las fotos como si buscara pruebas de un delito. Isabel la observaba con creciente horror, porque entre esas fotos había algunas con su madre Rosa, en su modesto apartamento, en cumpleaños o simplemente abrazadas, felices y sonrientes. Sabía que si Esther veía esas imágenes, no perdería la oportunidad de usarlas como arma. Y, por supuesto, Esther sacó justo el marco donde Isabel y Rosa estaban sentadas a una pequeña mesa en una cocina humilde, con muebles viejos y papel tapiz desgastado de fondo, toda la modestia de un hogar marcado por años de dificultades. «Oh, ¿es tu madre?». La voz de Esther sonó con interés fingido, pero cargado de burla. «¿Qué apartamento tan acogedor? Se nota que vivían muy modestamente». Isabel sintió que todo se le encogía por dentro de dolor y vergüenza, porque Esther pronunciaba modestamente como si fuera un insulto. «Sí, mi madre trabajó toda su vida sin descanso para darme todo lo necesario», dijo Isabel, y en su voz apareció un orgullo que no pudo reprimir. «Es una mujer honesta y digna». «Ah, claro, claro», Esther asintió con aparente comprensión, aunque sus ojos seguían fríos. «No dudo que sea honesta. Pero mira esa cocina, esas cortinas viejas, esa pintura descascarada en las paredes. Eso es pobreza real, Isabel. Tú creciste en eso, te acostumbraste a eso, y ahora has traído esa pobreza a la vida de mi hijo». Isabel sintió que las lágrimas le subían a la garganta, pero apretó los dientes y no las dejó caer, porque no quería darle a Esther el gusto de ver cuánto la herían sus palabras. «Mi madre me dio amor y cuidado», dijo con voz temblorosa. «Me enseñó a ser honesta, trabajadora y a valorar lo que tengo. Eso es más importante que cualquier riqueza». «Qué conmovedor», se burló Esther, dejando el marco de vuelta con tanto descuido que casi se cae. «Pero en el mundo real el amor y la honestidad no pagan las cuentas, querida. En el mundo real importa de qué familia vienes, qué contactos tienes y qué posición ocupas en la sociedad. ¿Y tú? Tú vienes de abajo, Isabel. Por mucho que intentes parecer digna, siempre serás esa chica del apartamento descascarado que se casó con un niño rico». Cada palabra era como un golpe, e Isabel sentía como la rabia crecía dentro de ella, mezclándose con el dolor y creando una mezcla explosiva de emociones. «Fernando me quiere no por dinero ni por estatus», dijo entre dientes. «Me quiere por quien soy». «¿Te quiere?». Esther soltó una carcajada venenosa. «Pobrecita ingenua. Mi hijo está acostumbrado a cierto nivel de vida y a cierto entorno. Tarde o temprano se cansará de tu pobreza, de tus bajos estándares, y entonces entenderá que yo tenía razón desde el principio.
Esther recorrió la sala, observando los muebles, y pasó el dedo por una superficie como si comprobara el polvo. Frunció el ceño y le mostró el dedo a Isabel. Polvo, dijo con asco. Ni siquiera sabes limpiar bien. ¿Cómo vive Fernando en esta suciedad? Aquí no hay suciedad. Estalló Isabel, ya no podía callar. Limpio todos los días, intento mantener la casa en orden. Tus intentos claramente no son suficientes, replicó Esther mientras se dirigía a la cocina. Isabel la siguió, sintiendo como el pánico se mezclaba con la ira. En la cocina, Esther abrió el refrigerador y empezó a sacar comida, examinándola con aire crítico, como si hiciera una inspección sanitaria. ¿Y esto qué es? Sacó un recipiente con restos de la cena de ayer. ¿Le das sobras a mi hijo? ¡Qué asco! No son sobras, es comida de ayer, la cociné yo. La voz de Isabel se alzó casi en un grito. ¿Tú? Bufó Esther. ¿Y dónde aprendiste? ¿En tu miserable apartamento donde tu madre cocinaba con lo más barato? Fernando merece algo mejor. Creció con alta cocina y tú lo alimentas con esta basofia. Isabel estaba de pie en medio de la cocina, temblando de humillación y rabia, viendo cómo Esther criticaba cada detalle de su vida, convirtiendo su hogar en un campo de batalla donde ella estaba indefensa. Las lágrimas corrían por sus mejillas y ya no intentaba ocultarlas, porque comprendía que esa mujer no se detendría hasta destruir todo lo que la unía a Fernando. En ese momento Fernando entró al apartamento. Había regresado antes de lo previsto y oyó la voz de su madre desde el pasillo. Entró en la cocina y se quedó en la puerta, viendo el rostro lloroso de su esposa y a su madre triunfante, de pie como una conquistadora en territorio tomado. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Su voz era de sorpresa, pero no de enojo, y una nueva ola de desesperación invadió a Isabel al comprender que otra vez no la defendería. «Vine a visitarte, hijo», Esther cambió de tono de inmediato, su voz se volvió suave y maternal. «Y he visto en qué condiciones vives. Es horrible, Fernando, tu esposa ni siquiera puede mantener la casa en orden». Fernando miró a Isabel con confusión, pero sin apoyo. Abrió la boca para hablar, pero Esther no le dio oportunidad. «Estoy muy preocupada por ti», continuó, tomándolo de la mano. «Mereces algo mejor y no puedo quedarme tranquila viendo cómo sufres en este. No terminó la frase, solo miró alrededor con gesto elocuente, que decía más que cualquier palabra. Fernando permanecía en silencio, mirando de su madre a su esposa. Isabel veía cómo otra vez elegía ser un espectador, evitando intervenir entre las dos mujeres más importantes de su vida. «Ya me voy», dijo de pronto Esther, soltando la mano de su hijo y dirigiéndose a la salida. «No puedo estar aquí más tiempo, es demasiado para mí. Fernando, pásate por mi casa esta semana, tenemos que hablar seriamente de tu futuro». Salió del apartamento, dejando tras de sí un silencio pesado y el aroma de su perfume caro, fuera de lugar en ese hogar modesto. Fernando acompañó a su madre hasta la puerta y, al volver, vio a Isabel apoyada en la mesa de la cocina, con los hombros temblando por un llanto silencioso. Se acercó e intentó abrazarla, pero Isabel lo apartó con tanta brusquedad que él dio un paso atrás, sorprendido. «No me toques», dijo ella con voz helada, pese a las lágrimas. «Otra vez te quedaste mirando cómo me humillaba. No dijiste ni una palabra en mi defensa». «Isabel, no sabía que iba a venir», se justificó Fernando. «No podía gritarle, es mi madre. Y yo soy tu esposa», gritó Isabel, volcando meses de dolor en ese grito. «Pero eso parece no significar nada para ti. Vino a nuestra casa, me insultó a mi madre, se burló de mis orígenes, y tú solo te quedaste callado». Fernando bajó la cabeza, y en su silencio estaba la respuesta a todas sus preguntas. Isabel comprendió que no podía seguir viviendo así, si no encontraba la forma de protegerse, esa mujer la destruiría por completo. Cuando Fernando se fue a otra habitación, incapaz de sostener su mirada, Isabel se quedó sola en la cocina. Se secó las lágrimas, miró sus manos temblorosas y sintió nacer dentro de ella algo nuevo, firme e inquebrantable, determinación.
El deseo no solo de sobrevivir, sino de defenderse, de demostrarle a Esther que no podían romperla ni pisotearla tan fácilmente. Aún no sabía cómo, pero sabía que no permitiría más humillaciones impunes. Pasó una semana desde la visita de Esther, una semana de silencio tenso en la que Isabel intentaba recomponer su dignidad mientras Fernando fingía que todo estaba bien. El viernes por la noche, mientras Isabel preparaba la cena, Fernando entró con expresión culpable, moviéndose nervioso y jugueteando con la correa del bolso. Isabel, tengo que decirte algo, empezó con inseguridad. Isabel no se dio la vuelta, siguió cortando verduras, con la espalda tensa. Habla, dijo por encima del hombro. Fernando se aclaró la garganta y se acercó, sin atreverse a tocarla. El sábado por la noche mamá organiza una cena familiar, estarán todos los parientes, dijo rápido. Me pidió que fuera solo. Dice que, después de lo ocurrido, le resulta incómodo verte en la mesa. Isabel se quedó inmóvil, el cuchillo se detuvo en su mano. Se giró lentamente hacia él, sabiendo lo que venía. ¿Piensas ir?, preguntó. Su voz estaba vacía. Isabel, es mi familia, no puedo simplemente no ir, se justificó él, bajando la mirada. Eso ofendería a mamá y causaría más problemas. ¿Y yo?, lo interrumpió ella, con dolor en la voz. ¿No soy tu familia? ¿No soy la persona en la que deberías pensar primero? Fernando intentó acercarse y extendió los brazos, pero Isabel retrocedió hasta apoyar la espalda en la mesa, sus ojos se llenaron de lágrimas. Eres mi esposa, por supuesto, pero necesito un poco de tiempo para que mamá se calme, para que todo se arregle. ¿Tiempo? Isabel soltó una risa amarga. ¿Cuánto más tengo que esperar, Fernando? Tu madre nunca me aceptará, tú mismo lo sabes, pero sigues esperando que, si sacrificas a tu esposa, por fin estés satisfecha. Es solo una noche, no pasa nada, murmuró él con tono débil. Para ti quizá, Isabel se secó las lágrimas con el dorso de la mano y su mirada se endureció. Pero para mí es otra prueba de que estoy sola en este matrimonio. Ve a tu cena, Fernando. Ve con tu mamá y sé un hijo obediente. El sábado por la noche Fernando se preparaba para la cena, mientras Isabel estaba en el dormitorio con un libro, fingiendo leer. Cuando él se acercó a despedirse, ella ni siquiera levantó la cabeza. Volveré pronto, dijo él en voz baja. Ajá, respondió Isabel sin apartar la vista del libro, y esa indiferencia le dolió más que cualquier reproche. En la mansión de Esther la mesa estaba servida con lujo, mantel blanco impecable, copas de cristal y platos exquisitos. Toda la familia estaba reunida, vestida con ropa cara, intercambiando cortesías. Cuando Fernando entró solo, algunos parientes se miraron con curiosidad y malicia. Esther recibió a su hijo con una amplia sonrisa y lo sentó a su lado en un lugar de honor. La cena transcurrió entre conversaciones animadas. Fernando intentaba comportarse con naturalidad, pero la culpa lo carcomía por dentro. Cuando sirvieron el postre, Esther se levantó, tomó una copa de champán y la golpeó suavemente con una cucharilla para llamar la atención. Las conversaciones se apagaron. Queridos míos, hoy no los he reunido solo para una cena familiar, empezó con solemnidad. Necesito compartir algo importante sobre el futuro de nuestra familia. Fernando sintió que el corazón le latía más rápido, un mal presentimiento lo invadió. Como saben, mi hijo está casado con una chica llamada Isabel, continuó Esther, pronunciando el nombre con desprecio. Lamentablemente debo admitir que ese matrimonio fue un error. Isabel no es adecuada para nuestra familia, no comparte nuestros valores y su presencia en la vida de Fernando solo lo arrastra hacia abajo. Un murmullo recorrió el salón. Los familiares se miraban entre sí. Fernando estaba pálido, apretaba la servilleta con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Mamá, por favor. Empezó él en voz baja, pero Esther levantó la mano para hacerlo callar. No, hijo, déjame terminar, dijo con firmeza. He pensado mucho y he llegado a la conclusión de que lo mejor que puedes hacer es divorciarte de ella. Eres joven y exitoso, mereces una mujer que esté a tu altura, que aporte dignidad y contactos a nuestra familia. Fernando sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies,
no podía creer que su madre dijera eso en voz alta, delante de todos. Es más, ya he pensado en una candidata adecuada para ti, añadió Esther con una sonrisa satisfecha. La hija de una vieja amiga mía, una joven muy educada de buena familia. Podemos organizar un encuentro en cuanto te libres de esa unión fallida. El silencio fue ensordecedor. Los parientes miraban a Esther y luego a Fernando. Él estaba mudo, incapaz de reaccionar. Una de las primas de Fernando, sentada a la mesa, apretó los labios con indignación. Entendía que era una injusticia y que Isabel debía saber que estaban decidiendo su destino a sus espaldas. Cuando la cena terminó y los invitados comenzaron a irse, la prima salió a la terraza, sacó el teléfono y, tras dudar unos segundos, marcó el número de Isabel. Isabel estaba en casa, en la penumbra del salón, cuando sonó el teléfono. ¿Isabel? Soy la prima de Fernando, hablaba rápido, como si temiera que la oyeran. Lo siento mucho, pero creo que debes saber lo que está pasando. Isabel se incorporó, su corazón empezó a latir más fuerte. ¿Qué ocurrió? Hoy, en la cena, Esther anunció a todos que quiere que Fernando se divorcie de ti, dijo en voz baja pero clara. Dijo que no encajas en su familia y que ya está buscando otra esposa para él, la hija de una amiga suya de la alta sociedad. Todos lo oyeron, Isabel. Isabel sintió que todo se detenía dentro de ella, le faltó el aire. Se llevó la mano a la boca para contener un sollozo. Gracias, susurró al final. Gracias por decírmelo. Colgó y se quedó sentada en la oscuridad. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez no eran de autocompasión, sino de rabia acumulada tras meses de humillaciones. Comprendió que Esther había cruzado la línea, que ya no solo mostraba desagrado, sino que trabajaba activamente para destruir su matrimonio. Cuando Fernando volvió a casa entrada la noche, Isabel seguía en el salón, pero su rostro estaba seco y su mirada era fría y dura. ¿Aún estás despierta?, preguntó él con inseguridad. Isabel lo miró con tal desprecio que él dio un paso atrás. ¿Qué tal la cena?, preguntó con voz serena. Normal, una cena familiar cualquiera. Fernando se encogió de hombros, evitando su mirada. ¿Así que tu madre no habló de que quiere que te divorcies de mí? ¿No le contó a todos que ya me encontró reemplazo? Fernando palideció, sus labios temblaron. ¿Quién te lo dijo? Eso no importa, cortó Isabel, acercándose. Lo que importa es que estabas allí, escuchaste todo y no dijiste nada. Otra vez guardaste silencio, otra vez dejaste que manejara tu vida, nuestra vida. No sabía que diría eso, me tomó por sorpresa, intentó justificarse. Nunca estás preparado, lo interrumpió Isabel, con acero en la voz. Nunca estás preparado para defenderme, para decirle a tu madre que se equivoca. Eres débil, Fernando, y estoy cansada de ser víctima de tu debilidad. Pasó junto a él hacia el dormitorio, y Fernando no la siguió. Se quedó en la sala, comprendiendo que había perdido a su esposa. Isabel se acostó y cerró los ojos, pero no podía dormir. Su mente hervía de pensamientos y decisiones. Entendió que ya no podía esperar a que Esther la destruyera por completo. Había llegado el momento de actuar, de demostrar que no podían humillarla impunemente. Los días siguientes Isabel estuvo extrañamente tranquila, en contraste con la tormenta emocional anterior. Ya no lloraba ni intentaba discutir con Fernando, que deambulaba por la casa con aire culpable. Era como si hubiera cambiado de modo, el dolor dio paso a una determinación fría. El miércoles entró en una pequeña cafetería cerca de casa para tomar café y distraerse. En una mesa junto a la ventana estaba sentada una mujer mayor de cabello canoso, su rostro parecía cansado, pero amable. Cuando sus miradas se cruzaron, la mujer sonrió y le hizo un gesto con la mano. Isabel, querida, ¿qué encuentro? La mujer se levantó y la abrazó con calidez. Te vi un par de veces en reuniones familiares en casa de Esther, incluso hablamos. Soy una vieja amiga de su difunto esposo, en su día trabajé en su empresa. Isabel recordó a aquella mujer, parecía una de las pocas personas del entorno de Esther que la trataban con humanidad. Claro, la recuerdo. Isabel se sentó enfrente, y la mujer notó las sombras bajo sus ojos, ese cansancio que venía del dolor.
Te ves agotada, querida, dijo la anciana con suavidad, sirviéndole té. ¿Esther vuelve a meterse? Isabel apretó la taza, un nudo le subió a la garganta. Todo es complicado. Esther cree que no soy digna de su hijo y hace todo lo posible por destruir nuestro matrimonio. La mujer mayor negó con la cabeza, comprensiva, en su mirada pasó un destello de compasión. Esther siempre ha sido así, dominante, exigente, obsesionada con el estatus, dijo pensativa. Pero, ¿sabes, Isabel? No siempre fue así. Yo la conocí cuando era muy distinta, cuando ella misma luchaba por hacerse un lugar al sol. Isabel alzó la vista, su interés era sincero. ¿A qué se refiere? La anciana miró por la ventana, como si su mirada viajara al pasado. Esther creció en una familia rica, sus padres eran de la alta sociedad. Pero cuando tenía 22 años se enamoró de un simple ingeniero que ganaba poco, empezó despacio. Sus padres exigían que se casara con el hijo de su socio, pero Esther se enamoró de verdad y fue contra la voluntad de su familia. Isabel escuchaba sin respirar. Se casó con aquel ingeniero en secreto y, cuando sus padres lo supieron, la repudiaron, continuó la mujer, con tristeza en la voz. La echaron de casa y la dejaron sin herencia. Esther vivió con su marido en un apartamento pequeño, apenas llegaban a fin de mes. Ella trabajaba de secretaria y él en una fábrica. A Isabel se le aceleró el corazón, aquella historia le sonaba dolorosamente familiar. Pero unos años después el marido de Esther recibió una herencia de un pariente lejano, mucho dinero, y lo invirtió en un negocio que se volvió exitoso. La anciana dio un sorbo de té. Se hicieron ricos, construyeron una mansión y entraron en la alta sociedad. Pero para entonces los padres de Esther ya habían muerto sin perdonarla. Cuando su marido murió hace 10 años, Esther heredó todo y se convirtió en la mujer que conoces ahora. Isabel se quedó en silencio, asimilando lo que acababa de oír. ¿Pero por qué se comporta así? Si ella pasó por lo mismo, ¿por qué hace conmigo lo mismo? La anciana sonrió con tristeza. Porque tiene miedo, Isabel. Miedo de que su pasado salga a la luz, de que la gente de su círculo actual descubra que no siempre fue una dama rica, que una vez fue como tú. Esther se hace pasar por aristócrata, se inventó una historia nueva. Se avergüenza de su pasado. Isabel sintió un clic dentro de sí, las piezas encajaban. ¿Tiene miedo de que lo sepan? Muchísimo, asintió la anciana. Su reputación en sociedad está construida sobre mentiras, y si la verdad sale, todo se derrumba. Sus amigos de la alta sociedad le darán la espalda, porque en esos círculos la hipocresía desenmascarada no se perdona. Isabel sintió que aparecía una esperanza, una posibilidad de contraatacar. ¿Y hay pruebas? ¿Fotos? ¿Documentos? La anciana pensó un momento, sus dedos repiquetearon sobre la mesa. Trabajé muchos años en la empresa del marido de Esther, y tengo fotos antiguas de fiestas de la compañía donde aparece Esther en la época en que recién empezaban, dijo. Allí se ve lo modestamente que vivían. También tengo recortes de periódicos donde se menciona cómo un simple ingeniero recibió una herencia y fundó la empresa. Lo guardo como recuerdo, pero si lo necesitas, Isabel, puedo darte copias. A Isabel se le cortó la respiración, aunque por dentro se movía una duda. No quiero vengarme por vengarme. Quiero que deje de humillarme, que entienda que no voy a permitir que destruya mi vida. A veces la única forma de detener a alguien que hace daño es mostrarle que tú también sabes defenderte. La anciana cubrió la mano de Isabel con la suya. Esther ha ido demasiado lejos. Te humilló públicamente y planea destruir tu matrimonio. Tienes derecho a protegerte. Isabel recordó todas las humillaciones, todas las lágrimas, todas las noches en que se sintió insignificante. Aceptaré esos materiales, dijo con firmeza. Gracias por la verdad. La anciana asintió, aprobando. Ven mañana a mi casa, lo tendré todo listo, anotó una dirección en una servilleta. Y otra cosa, he oído que dentro de 2 semanas Esther organizará una gran recepción en su mansión. Ha invitado a toda la alta sociedad de la ciudad, gente influyente, empresarios. Es un evento muy importante para ella. Lleva un mes preparándolo, quiere impresionar.
Isabel sintió como en su mente se formaba un plan. ¿Una gran recepción? Sí. Ha contratado a un organizador famoso, ha pedido vino caro, ha invitado músicos, sonrió la mujer. Quiere mostrarle a todo el mundo lo importante que es. Es su momento de triunfo. Isabel asintió, en sus ojos apareció un brillo nuevo. Gracias por todo. No se imagina cuánto me ha ayudado. Al día siguiente Isabel recibió un sobre con fotos y documentos. En casa, en el silencio del dormitorio, mientras Fernando estaba en el trabajo, lo extendió todo sobre la cama y lo examinó con atención. En las fotos aparecía una Esther joven, nada parecida a la mujer altiva de ahora, Esther con un vestido sencillo, al fondo un apartamento pequeño con papel tapiz descascarado, Esther sentada a una mesa en una fiesta de la empresa, donde todos iban modestamente vestidos. También había recortes de periódicos sobre cómo un simple ingeniero recibió una herencia inesperada y fundó la compañía. Isabel se quedó mirando aquellas fotos y sintió una mezcla extraña, compasión por la joven Esther que luchó por su amor y rabia por la Esther que ahora hacía lo mismo con los demás, olvidando su propio dolor. Comprendió que tenía en sus manos un arma capaz de destruir la reputación cuidadosamente construida de Esther. La recepción que organizaba su suegra era su oportunidad, mostrar a todos quién era Esther en realidad, arrancarle la máscara de aristócrata y exponer la verdad. Guardó los materiales en un lugar seguro y empezó a pensar en un plan. Isabel sabía que debía entrar en esa recepción, estar allí donde se reuniría la alta sociedad, y allí, delante de todos, revelar la verdad sobre el pasado de Esther. Por primera vez en mucho tiempo, Isabel sintió que el control volvía a sus manos, que ya no era una víctima indefensa. Sabía que lo que planeaba sería doloroso para Esther, una humillación pública, igual que la que ella misma había vivido en el aniversario, pero era justicia, una respuesta a todos los insultos. Isabel se sentó a la mesa y empezó a desarrollar los detalles, pensando cada paso, cada palabra. Sus manos ya no temblaban, sus ojos ya no estaban llenos de lágrimas, en su lugar ardía en ellos un fuego de determinación que no se apagaría hasta que se hiciera justicia. Durante 2 semanas Isabel se preparó para aquella noche que debía convertirse en un punto de inflexión en su vida. Pensó cada detalle, ensayó frente al espejo las palabras que diría, eligió un atuendo que mostrara a todos que no estaba rota ni destruida por meses de humillaciones. Fernando no notaba nada, deambulaba por el apartamento como una sombra, sumido en su culpa y en su incapacidad de cambiar nada, e Isabel aprovechó su distancia para actuar sin ser vista. La tarea más difícil era conseguir una invitación a la recepción de Esther, ya que, por supuesto, su suegra no la había incluido en la lista de invitados. Pero Isabel recordó a la prima de Fernando, la misma que la llamó para contarle los planes de Esther de provocar el divorcio. Juntó valor y la llamó, explicándole que era muy importante para ella asistir, que tenía sus razones para estar allí. La pariente la escuchó, y en su voz se notaba apoyo cuando respondió, entiendo lo que planeas, Isabel, y no voy a detenerte. Esther se merece una lección. Tengo una invitación con acompañante, te llevaré conmigo. Que vea que no todos en la familia están de acuerdo con sus métodos. Isabel sintió una ola de gratitud y, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió completamente sola en esa lucha. La noche de la recepción llegó más rápido de lo que esperaba. Isabel estaba frente al espejo del dormitorio, observando su reflejo. La mujer que la miraba desde el espejo no se parecía en nada a la Isabel asustada y rota que meses atrás había huido llorando del aniversario de Esther. Ahora veía a una mujer con un elegante vestido azul oscuro, comprado con sus últimos ahorros, con maquillaje impecable y el cabello recogido en un peinado refinado. Pero lo principal no era la ropa, sino sus ojos, donde brillaban la seguridad y la determinación. Fernando iba a la recepción por separado, ni siquiera sabía que Isabel también estaría allí. Cuando él salió del apartamento, Isabel siguió preparándose 1 hora más, revisando por última vez el contenido de su bolso. Dentro estaban las copias de fotos y recortes de periódico, cuidadosamente guardados en un sobre. Sus manos no temblaban al sostenerlo, porque sabía que estaba haciendo lo correcto, que se defendía del único modo que Esther le había dejado. La prima de Fernando pasó a recogerla en coche y, cuando Isabel se sentó en el asiento delantero,
la mujer la miró con aprobación. «Estás impresionante», dijo sonriendo. «Que Esther vea que no eres la chica a la que puede pisotear». Isabel asintió con una leve sonrisa, por dentro todo se contraía de nervios y expectación. La mansión de Esther estaba iluminada por cientos de luces, la música salía por las ventanas abiertas y en la entrada se alineaban coches de lujo. Isabel bajó del coche, su corazón latía tan fuerte que parecía audible, pero enderezó la espalda, levantó la cabeza y caminó hacia la entrada junto a la pariente de Fernando, cuya presencia le daba apoyo. En el vestíbulo ya había una multitud de invitados, hombres con trajes caros, mujeres con vestidos lujosos, todos con copas de champán conversando con sonrisas y cumplidos. Cuando Isabel entró, varias personas se volvieron a mirarla con curiosidad, algunos la reconocieron y se miraron entre sí, claramente sorprendidos de verla allí. Esther estaba en el centro del salón, rodeada de invitados importantes. Llevaba un lujoso vestido dorado, el cabello impecable y un gran collar de diamantes brillando en su cuello. Reía ante algún comentario, con una copa de champán en la mano, triunfante como una reina en su baile. Cuando vio a Isabel, su risa se congeló. Su rostro palideció y sus ojos se estrecharon con ira y desconcierto. Se apartó bruscamente de su grupo y caminó hacia ella con pasos rápidos y decididos. «¿Qué haces aquí?», susurró entre dientes, con voz baja pero venenosa. «No estás invitada. Lárgate ahora mismo antes de que llame a seguridad». Isabel la miró con calma, sin miedo ni sumisión. «He venido como invitada, me han invitado», dijo con voz serena, señalando a la prima de Fernando. «Y no pienso irme. Tengo el mismo derecho a estar aquí que cualquiera». Esther apretó los puños, su rostro se deformó de rabia, pero no podía montar un escándalo en plena recepción ni mostrar a sus invitados importantes que perdía el control. «Te arrepentirás», siseó antes de darse la vuelta y volver con sus invitados, aunque lanzaba miradas tensas hacia Isabel. Isabel entró al salón, tomó una copa de champán de la bandeja de un camarero y empezó a moverse entre los invitados, escuchando fragmentos de conversaciones y sonriendo cuando alguien le hablaba. Vio a Fernando en un rincón hablando con un socio de negocios de su madre. Cuando sus miradas se cruzaron, él se quedó paralizado, su rostro reflejaba sorpresa y preocupación, pero Isabel apartó la vista, dejando claro que no pensaba hablar con él. Una hora después, cuando los invitados ya estaban más relajados por el champán y la comida, cuando el ambiente se volvió más distendido, Isabel entendió que había llegado su momento. Se acercó al grupo donde estaba Esther, rodeada de empresarios influyentes y sus esposas, y se unió a la conversación con naturalidad, como si siempre hubiera pertenecido a ese círculo. «Perdón por interrumpir», empezó con suavidad, y su voz atrajo la atención del grupo. «No pude evitar oír que hablaban de valores y tradiciones familiares. Es un tema tan importante hoy en día». Esther le lanzó una mirada asesina, pero no podía interrumpirla sin parecer grosera. «Siempre he pensado que nuestras raíces definen quiénes somos», continuó Isabel con sinceridad. «De dónde venimos y qué camino recorrieron nuestras familias forma nuestro carácter y nuestros valores». «¿No está de acuerdo, Esther?». Esther apretó los dientes, su mano sujetaba la copa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Por supuesto», dijo con una sonrisa forzada. «La historia familiar es muy importante. Precisamente por eso admiro tanto a la familia de mi esposo». Isabel miró a los invitados con un brillo en los ojos que puso tensa a Esther. «Especialmente la historia de Esther y de su difunto marido. Es una historia de amor y superación muy inspiradora que, por desgracia, poca gente conoce». Los invitados se miraron con interés, Esther palideció al comprender hacia dónde iba. «Isabel, no hace falta cansar a nuestros invitados con historias familiares», intentó detenerla, pero su voz temblaba. «No, nos interesa mucho», intervino una de las esposas de los empresarios. «Cuéntenos, ¿qué historia?». Isabel sonrió, y su sonrisa estaba llena de determinación. «Verán, muchos creen que Esther siempre fue parte de la alta sociedad, que creció entre riqueza y lujo», empezó con voz suave pero precisa. «Pero en realidad su historia es mucho más interesante y humana.
De joven, Esther se enamoró de un ingeniero humilde, sin dinero ni contactos, y se casó con él en contra de la voluntad de sus padres, quienes la repudiaron y la dejaron sin herencia. Los invitados quedaron en silencio, sus miradas se volvieron hacia Esther, que estaba pálida, con los labios temblorosos y los ojos llenos de horror. Eso no es verdad, susurró Esther, pero su voz era débil y poco convincente. Vivían en un apartamento pequeño y apenas llegaban a fin de mes, continuó Isabel con calma. Esther trabajaba de secretaria y su marido en una fábrica. Eran pobres, pero felices, hasta que recibieron una herencia inesperada que les permitió iniciar un negocio. Cállate. Esther dio un paso adelante, su rostro se deformó de furia. No tienes derecho. Tengo pruebas. Isabel sacó el sobre de su bolso y empezó a mostrar las fotos a los invitados. Aquí está Esther en su modesto apartamento de aquellos años. Aquí, en una fiesta de la empresa cuando el negocio apenas comenzaba. Y aquí, un recorte de periódico sobre cómo un simple ingeniero recibió una herencia y fundó una empresa. Los invitados tomaban las fotos de sus manos, mirándolas con asombro y desconcierto, intercambiando miradas. Esther estaba en medio del grupo y su mundo se derrumbaba ante sus ojos. Todo lo que había construido durante años, sus mentiras y su imagen de aristócrata se desmoronaban como un castillo de naipes. ¿Cómo te atreves?, gritó Esther con desesperación. Todo eso es mentira, falsificaciones. Es la verdad, Esther, dijo Isabel con firmeza. Y usted lo sabe. Pasó por lo mismo que yo ahora. La rechazaron por casarse con un hombre pobre, la humillaron, la repudiaron. Pero en lugar de recordar ese dolor y no causarlo a otros, decidió volverse igual de cruel que sus padres. Se convirtió en aquello que una vez odió. Esther retrocedió, sus manos temblaban. La copa se le cayó y se hizo añicos en el suelo, el champán se derramó sobre la alfombra cara, pero nadie le prestó atención. Todos miraban a Esther con reproche, decepción y burla. ¿Nos engañó todo este tiempo?, susurró una de las invitadas. ¿Haciéndose pasar por alguien que no era? Hipócrita, dijo uno de los hombres, negando con la cabeza. Esther miraba alrededor buscando apoyo, pero solo encontraba rostros fríos y críticos. Aquellas personas a las que tanto quiso impresionar ahora la veían como una impostora. Eso fue hace mucho, no estaba obligada a contarlo. Intentó justificarse, pero su voz sonaba débil. No estaba obligada a contarlo, admitió Isabel, sin rastro de triunfo, solo con fría justicia. Pero no tenía derecho a humillarme por venir de una familia humilde cuando usted estuvo en la misma situación. No tenía derecho a llamarme indigna cuando su historia no es distinta de la mía. Es una hipócrita, Esther, y ahora todos aquí lo saben. Esther se abrazó a sí misma. Su rostro estaba empapado de lágrimas que arruinaban su maquillaje. Parecía rota y vacía, toda su arrogancia y autoridad habían desaparecido, dejando solo a una mujer mayor que había construido su vida sobre mentiras. Los invitados comenzaron a apartarse de ella, algunos ya se dirigían a la salida, sin querer permanecer en una recepción que se había convertido en una humillación pública para la anfitriona. Las conversaciones se reanudaron, pero ahora todos hablaban de lo mismo, la verdad sobre Esther. Isabel observaba desde un lado y no sentía el triunfo que había imaginado. En su interior había una extraña mezcla de vacío y alivio. Había hecho lo necesario, se había defendido, había restablecido la justicia, pero eso no le traía alegría, solo cansancio y la certeza de que su matrimonio y su vida ya no serían los mismos. Fernando se abrió paso entre los invitados y se detuvo frente a Isabel. Estaba pálido y sus ojos reflejaban dolor y confusión. ¿Qué has hecho?, susurró, en su voz no había ira, sino desconcierto. Me defendí, respondió Isabel con calma. Hice lo que tú debiste hacer hace meses y no pudiste. Le mostré a tu madre que no puede tratarme como basura. Fernando guardó silencio, sus brazos cayeron sin fuerza. Isabel vio que por fin comprendía que la había perdido, que su debilidad los había llevado a ese final. Isabel se dio la vuelta y caminó hacia la salida sin mirar atrás.
La prima de Fernando la siguió y juntas abandonaron la mansión, dejando atrás la reputación destrozada de Esther y los restos de lo que alguna vez fueron relaciones familiares. Los días siguientes fueron de reflexión para todos. Cada uno enfrentó las consecuencias de sus actos y decisiones. Esther se encerró en su mansión, no contestaba llamadas ni abría la puerta. La noticia de su desenmascaramiento se propagó por la alta sociedad de la ciudad como un incendio. Quienes antes le sonreían y le estrechaban la mano ahora la borraban de sus listas de invitados. En esos círculos la mentira era común, pero ser descubierta públicamente era imperdonable. La criada que llevaba años trabajando con Esther contaba luego que la señora pasaba los días mirando por la ventana, sin comer. El teléfono sonaba sin parar, pero no eran llamadas de apoyo, sino de personas cancelando reuniones y eventos. Su mundo se derrumbaba y no podía evitarlo. Fernando se debatía entre su madre y la comprensión de que había perdido a su esposa. Intentó llamar a Isabel, pero ella no respondía. Fue al apartamento y no encontró a nadie. Isabel se había ido a casa de su madre Rosa y no pensaba volver hasta aclarar sus sentimientos y decidir qué hacer con su vida. Esther llamaba a Fernando todos los días, su voz ya no era autoritaria, sino débil y suplicante. Fernando, hijo, ven a verme, por favor, rogaba entre lágrimas. Me siento muy mal, no puedo estar sola. Y Fernando, por costumbre, acudía. Pero ahora las visitas eran distintas. Sentado en el salón de la mansión, que parecía vacío sin invitados ni brindis, miraba a su madre, que ya no le parecía todopoderosa. Por primera vez la veía frágil, rota, y eso lo asustaba, porque la imagen que tenía de ella desde la infancia se desmoronaba. Todo es culpa de esa Isabel, decía Esther, apretando un pañuelo entre las manos. Lo hizo a propósito para avergonzarme, para vengarse. Fernando la escuchaba y, por primera vez en mucho tiempo, empezaba a dudar de su madre. Recordaba a Isabel en la recepción, diciendo la verdad sin malicia, solo con la firmeza de quien se defiende. Mamá. ¿Es verdad? Preguntó en voz baja. ¿Lo que contó realmente te pasó? Esther guardó silencio, apretando el pañuelo y apartando la mirada. Fue hace mucho, no importa, murmuró. Si importa, Fernando se levantó con una determinación poco habitual. Importa porque hiciste con Isabel lo mismo que tus padres hicieron contigo. La humillaste por su origen, la llamaste indigna, quisiste destruir nuestro matrimonio, aunque tú misma sabes lo doloroso que es eso. Esther se volvió hacia él, en sus ojos había ira y desesperación. Quería protegerte de un error. Gritó. No quería que repitieras mi camino, que sufrieras como yo. Pero yo no sufría, mamá, dijo Fernando con amargura en la voz. Yo era feliz con Isabel hasta que empezaste a intervenir, hasta que comenzaste a envenenar nuestra vida con tu veneno. No me estabas protegiendo, estabas alimentando tu orgullo, vengándote de tu pasado usando a tu hijo y a mi esposa. Esther miraba a su hijo con los ojos muy abiertos, como si no lo reconociera, como si no creyera que pudiera hablarle así. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu madre? Siseó, pero en su voz ya no había la autoridad de antes. Me atrevo porque por fin abrí los ojos. Fernando se dirigió hacia la salida. Perdí a mi esposa por mi debilidad, por no saber enfrentarte. Y ahora tengo que decidir si aún puedo arreglar algo o si ya la perdí para siempre. Salió de la mansión dejando a su madre sola y, por primera vez, no sintió culpa por irse sin esperar su perdón o aprobación. Algo cambió en él cuando vio a Isabel decir la verdad delante de todos, cuando vio en ella la fuerza que a él siempre le había faltado. Fernando fue a casa de Rosa, donde sabía que estaba Isabel. Permaneció largo rato en la entrada reuniendo valor antes de subir por la vieja escalera y llamar a la puerta. Rosa abrió, su rostro era serio y ya no tenía la calidez de antes. Ella no quiere hablar contigo, dijo, bloqueando la puerta. Por favor, Fernando juntó las manos suplicante. Necesito verla, disculparme, explicarle. Rosa lo observó con una mirada larga y penetrante, como si viera todas sus debilidades y errores. Entra, dijo finalmente. Pero si vuelves a hacerla sufrir, yo misma te echaré.
Fernando entró al pequeño apartamento que Esther alguna vez llamó miserable y vio a Isabel sentada en el sofá con una taza de té. Llevaba un vestido sencillo de casa, sin maquillaje, el cabello suelto. Se veía cansada, pero en paz, ya no había dolor en sus ojos. Isabel, empezó él con la voz temblorosa. Perdóname. Fui débil y cobarde. No te defendí cuando debía. Permití que mi madre destruyera lo que teníamos. Isabel lo miró sin odio, pero tampoco con amor, solo con la frialdad de quien ya ha tomado decisiones. Te disculpas ahora, Fernando, pero ¿dónde estabas cuando tu madre me humillaba delante de todos en su aniversario? Preguntó con calma. ¿Dónde estabas cuando vino a nuestra casa y ofendió a mi madre? ¿Dónde estabas cuando anunció que quería destruir nuestro matrimonio? Fernando bajó la cabeza, no tenía respuestas. Había fallado en cada prueba de lo que significa ser esposo. Entendí mi error, susurró. Vi cómo es realmente mi madre. Entendí que me manipuló toda la vida. Estoy dispuesto a cambiar, a defenderte, a mostrarle que te elijo a ti. Demasiado tarde, dijo Isabel, dejando la taza. Ya no soy la mujer que espera a que su esposo reúna valor para defenderla. Aprendí a defenderme sola. No necesito un marido que calla cuando la humillan y corre con su madre al primer llamado. Fernando sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. Dame otra oportunidad, rogó. Seré distinto, lo prometo. Nunca permitiré que nadie te ofenda. Isabel retiró sus manos y se levantó. Respeto a quienes protegen a su familia, Fernando, dijo con firmeza. A quienes permanecen a tu lado en los momentos difíciles y no traicionan cuando las cosas se complican. Tú no fuiste así. No sé si puedes llegar a serlo. Necesito tiempo para pensar si siquiera quiero continuar este matrimonio. Fernando se levantó con los hombros caídos, entendiendo que ya no podía exigir nada. Esperaré, dijo en voz baja. El tiempo que necesites. Y demostraré que puedo ser el hombre que mereces. Se fue del apartamento y Isabel quedó de pie en medio de la habitación, con sentimientos encontrados, compasión por él y conciencia de que perdonar una traición sería muy difícil, quizá imposible. Rosa se acercó y la abrazó. Hiciste lo correcto, hija, susurró. No lo dejes volver solo porque entendió sus errores. Mereces a alguien que te defienda desde el primer día. Isabel asintió, apoyándose en su madre, sintiendo cómo la paz volvía poco a poco a su corazón. Pasó un mes. Esther no recuperó su posición social, dejó de recibir invitaciones y llamadas. Se convirtió en una marginada en el mismo círculo al que tanto aspiró. Fernando ya no corría a verla a cada llamado, iba una vez por semana por deber, pero la relación entre ellos cambió. Isabel seguía viviendo con su madre. Encontró trabajo en una pequeña empresa y comenzó a reconstruir su vida sin preocuparse por Esther ni por la alta sociedad. Fernando la llamaba a diario, pero ella se daba tiempo antes de responder, decidiendo si merecía una segunda oportunidad. Una tarde, Isabel estaba en la cocina con su madre tomando té y hablando de cosas simples. En esa sencillez había más calidez que en toda la mansión de Esther. ¿Estás orgullosa de mí, mamá?, preguntó Isabel. Rosa tomó su mano con fuerza. Siempre lo estuve, hija, dijo sonriendo. Pero ahora estoy orgullosa de que hayas sabido defenderte. Demostraste que la dignidad no depende del dinero ni del estatus. Isabel sonrió con una seguridad nueva. Comprendió que lo que hizo no fue venganza, sino justicia y defensa de su dignidad. Ya no era la chica asustada de antes, era una mujer que conocía su valor. No sabía si perdonaría a Fernando ni si volvería con él, pero sabía algo con certeza, nadie volvería a tratarla como Esther lo hizo. Aprendió a ser fuerte, y esa fuerza valía más que cualquier riqueza. Sentada junto a su madre en la pequeña cocina que Esther despreciaba, se sentía verdaderamente feliz. Porque recuperó lo que intentaron quitarle, el respeto por sí misma y la fe en su propio valor. Y esa fue una victoria que nadie podría arrebatarle.